Durante la cena en mi casa, mi sobrina se burló de mi hijo de 6 años por su tartamudez. Mi madre dijo, todos nos reímos. No seas tan seria. No contesté, pero mi marido sí lo hizo. Sin pensarlo 2 veces, simplemente los echó. Y 2 días después, cuando descubrieron que les había cortado el pago de la hipoteca, se volvieron locos. Era mi cumpleaños, y había pasado toda la mañana preparando la casa. No porque quisiera una gran celebración, sino porque mi madre había insistido en que hiciéramos algo apropiado este año. No habíamos recibido a nadie en un tiempo, especialmente no después de lo que le pasó a mi hijo hace 10 días. No le había contado los detalles a la mayoría de la familia. Solo dije que estaba pasando por algo y que lo estábamos tomando con calma. No tenía ganas de explicar lo que se siente al ver a tu hijo de 6 años cambiar de la noche a la mañana. Hace 10 días, volvíamos caminando de la escuela como siempre. Esperamos la señal de paso, miramos a ambos lados, todo eso. Entonces, este coche se saltó el semáforo en rojo. El tipo debía ir a 60 en una zona residencial. Nos esquivó por quizás 2 pies, unos 60 cm. Recuerdo el sonido más que nada. Ese motor, el chirrido de los neumáticos, el viento pasando rápido, y la mirada en la cara de mi hijo. El tipo nunca se detuvo, nunca lo atraparon, simplemente desapareció calle abajo como si nada de eso importara. Mi hijo no habló el resto de ese día. A la mañana siguiente, trató de decirme que no quería ir a la escuela, y salió lento y entrecortado. Tartamudeaba mucho, como si su cerebro supiera qué decir, pero su boca hubiera olvidado cómo. Ya hemos visto especialistas, y dijeron que es inducido por el trauma. Tomará tiempo. Sin promesas. No estaba lista para contárselo a toda la familia. Principalmente porque no confiaba en que lo manejaran bien. Eso suena duro, pero nunca han sido el tipo de personas que hacen una pausa antes de hacer una broma. Especialmente la hija de mi hermano, que tiene 10 años y ya actúa como si dirigiera un programa de burlas en la televisión por cable. Así que, los tuvimos a todos en casa. Mi madre y mi padre, mi hermano y su esposa y su hija, y una prima que trajo unas galletas secas que sabían a cacahuetes de embalaje. Me aseguré de mantener las cosas discretas, asé algo de comida, puse bebidas. Nos quedamos en el patio donde los niños podían jugar. Mi hijo se mantuvo cerca de mí. Podía notar que estaba nervioso. Cada vez que alguien le preguntaba algo, me miraba como si necesitara permiso para intentar hablar. Me rompía un poco cada vez. Entonces sucedió. Durante la cena, mi sobrina le preguntó cuál era su animal favorito. Él trató de responder. Creo que estaba tratando de decir dinosaurio, pero la palabra no salía. Se quedó atascado en la primera sílaba. Ella se rió fuerte. Repitió la forma en que él lo dijo, exagerándolo como si estuviera haciendo una parodia. Mi hijo inmediatamente bajó la mirada a su plato, no dijo otra palabra. Y entonces mi madre, sentada allí con una copa de vino en la mano, sonrió y dijo, todos nos reímos. No seas tan seria. Ni siquiera sé si notó lo que dijo. No creo que le importara. Nadie le dijo nada a la sobrina. Mi hermano miró su teléfono como si no tuviera nada que ver con él. Su esposa tomó más ensalada. Era como ver una escena de película donde nadie es consciente de lo horrible que suena. Ni siquiera hablé. Simplemente los miré fijamente, preguntándome si esta era realmente mi familia. Pero mi marido no se quedó callado. Se puso de pie. No de una manera dramática, simplemente se paró como si hubiera tomado una decisión. Caminó alrededor de la mesa, reunió los pequeños regalos inútiles que trajeron, una taza con un gato brillante, una loción que olía a lavanda sintética, y una tarjeta que ni siquiera tenía una nota escrita a mano, y los puso frente a ellos. Les dijo que habíamos terminado, que la cena había terminado, que podían irse. Al principio, pensaron que estaba bromeando. Mi sobrina incluso se rió de nuevo, pero luego él lo repitió más fuerte esta vez, y algo en la forma en que lo dijo hizo que incluso mi padre se callara. Se levantaron, refunfuñando, confundidos. Mi madre preguntó si realmente estábamos haciendo esto en mi cumpleaños. Mi hermano no dijo nada,
solo me dio una mirada como si yo lo hubiera avergonzado. No me inmuté. Simplemente me quedé sentada allí con mi mano en la espalda de mi hijo. Él seguía mirando su plato, sin moverse. Después de que se fueron, limpiamos en silencio. El patio trasero se sentía más pesado que antes, como si el aire mismo estuviera cargado. No hablamos mucho esa noche, solo vimos televisión y dejamos que nuestro hijo se durmiera junto a nosotros en el sofá. Pero a la mañana siguiente, después del desayuno, mi marido me preguntó algo. Yo había estado pensando lo mismo. ¿Por qué seguimos pagando su hipoteca? Comenzó con un mensaje de texto de mi hermano. A la mañana siguiente, sin disculpas, sin mención de lo que pasó, solo una esperanza casual de que podamos hablar pronto, como si la noche anterior hubiera sido una broma incómoda que no funcionó. Miré el mensaje más tiempo del que debería, luego puse mi teléfono boca abajo en el mostrador. Mi marido lo vio y no preguntó. Él ya lo sabía. Durante años, habíamos estado cubriendo silenciosamente la hipoteca de mi hermano. Comenzó cuando perdió su trabajo, cuando juró que solo sería por un par de meses. Dijo que solo necesitaba un respiro. Apenas lo teníamos nosotros, así que ayudamos. Al principio, me dije a mí misma que esto es lo que hace la familia. Intervienes, no llevas la cuenta, pero el tiempo pasó. Encontró otro trabajo, luego otro después de ese. Los pagos de la hipoteca nunca volvieron a ser su problema. De alguna manera, siguieron siendo nuestros. Mientras tanto, mejoraron sus coches, fueron a viajes a la playa, y hablaron de remodelar su cocina. Cada vez que mi marido lo notaba, me miraba y yo decía, es temporal. Eventualmente, esa palabra dejó de significar algo. La mañana después de la cena, mi marido finalmente dijo lo que ambos habíamos estado pensando. No levantó la voz. Simplemente preguntó por qué seguíamos pagando por personas que se reían de nuestro hijo. No tuve respuesta. Ese silencio fue suficiente. Antes del almuerzo, llamamos al banco. Sin drama, sin grandes discursos. Eliminamos nuestra información de pago y cancelamos las transferencias automáticas. Cuando la mujer en el teléfono confirmó que estaba hecho, sentí que algo se aflojaba en mi pecho. Alivio mezclado con pavor. Sabía que la reacción no sería tranquila. No les advertimos. No explicamos. No tenía ganas de escribir un mensaje cuidadoso que simplemente se tergiversaría en otra cosa. Si querían respuestas, podían empezar por disculparse. 2 días después, mi teléfono estalló. Llamadas perdidas de mi hermano, una tras otra. Los mensajes de voz se acumularon sin que yo los escuchara. Mi madre llamó también, luego envió mensajes de texto, luego llamó de nuevo. Leí un mensaje de ella que decía que estábamos avergonzando a la familia y siendo dramáticos. Nada sobre mi hijo, nada sobre su nieta, solo preocupación por cómo se veía esto. Esa noche, mi hermano finalmente dejó un mensaje de voz que sí escuché. Preguntó cómo podía hacerle esto, cómo se suponía que iba a hacer el pago ahora. Como la familia no te da la espalda así. Sonaba en pánico, no arrepentido, no reflexivo, solo asustado por su propia situación. La tarde siguiente, mientras mi marido estaba en el trabajo y mi hijo estaba arriba viendo dibujos animados, escuché golpes fuertes en la puerta principal. No un golpe normal. Enojado, persistente. Ni siquiera tuve que revisar la cámara. Era mi hermano. Ya estaba gritando antes de que yo abriera la puerta, preguntando qué creía que estaba haciendo, preguntando si había perdido la cabeza. Exigió saber cómo se suponía que iba a pagar la hipoteca ahora, y dijo que yo estaba castigando a toda su familia por nada. Luego dijo algo que hizo que mis manos se enfriaran. Estás arruinando todo por un pequeño tartamudeo. Abrí la puerta. Abrí la puerta porque no quería que despertara a mi hijo. Estaba gritando lo suficientemente fuerte como para que toda la calle lo escuchara. En ese momento, no estaba pensando con claridad. Solo quería que parara. Ya estaba en medio de una diatriba cuando abrí. Sin pausa, sin hola, solo acusaciones saliendo de él como si yo hubiera cometido un crimen. Dijo que vino porque yo no había respondido ninguna de sus llamadas.
Dijo que estaba actuando como una niña mimada. Dijo que estaba exagerando las cosas por una broma. Y la peor parte, seguía sonriendo con suficiencia, como si pensara que si se quedaba allí lo suficiente, yo entraría en razón y me disculparía con él. No dije nada. Simplemente dejé que continuara. Dijo que yo estaba siendo dramática, que su hija solo estaba jugando, y que mi hijo probablemente ni siquiera lo recordaba. Que yo estaba siendo demasiado sensible como siempre. Dijo que, si acaso, toda esta situación le estaba mostrando a mi hijo lo débil que yo era, lo débiles que éramos por dejar que algo tan pequeño se convirtiera en todo este lío. Dijo que mi marido estaba tratando de aislarme de la familia y que siempre había sido demasiado controlador. Y luego vino la parte que me heló la sangre. Dijo, has dejado que una cosa tonta de niños se convierta en una guerra. Estás dejando que un pequeño tartamudeo arruine la vida de la gente. Ni siquiera está enfermo. Solo habla raro. Fue entonces cuando lo abofeteé. No fue algo planeado. No tomé impulso ni grité. Mi mano simplemente se movió y conectó con el lado de su cara. Parpadeó rápido, como si no estuviera seguro de si realmente había sucedido. Y luego me miró como si yo lo hubiera traicionado, como si yo fuera el problema. Como si los años de ayuda, el dinero, el escuchar, la paciencia, todo eso no significara nada porque finalmente dije que no. Y luego vinieron las palabras que no esperaba que dolieran como lo hicieron. Eres una hermana estúpida. No cruel, no inteligente, solo estúpida. Como si hubiera caído en algo falso. Como si no fuera lo suficientemente lista para ver que el trauma de mi hijo no era real. Dijo que yo estaba empeorando todo. Que me había convertido en una mujer fría y amargada que cortaba a la gente por bromas. Que debería estar avergonzada. Que la familia se ayuda mutuamente, eso es lo que hace la familia, y que me había convertido en el tipo de persona que nadie quiere cerca. Me acusó de estar bajo el pulgar de mi marido, de dejar que me controlara, de dejar que él decidiera quién era mi familia. De hecho, tuvo el descaro de decir, siempre supe que te olvidarías de nosotros una vez que tuvieras una casa, un hijo y un marido con trabajo. No le respondí ni una sola palabra. ¿Ni una? Entré y cerré la puerta. No volvió a tocar. No gritó. Simplemente se quedó allí por un segundo, luego se alejó. Miré a través de la ventana lateral. No miró hacia atrás. Me quedé en la puerta un rato. Podía escuchar a mi hijo arriba todavía tarareando lo que fuera que estaba viendo. No lo había escuchado, gracias a Dios. Recuerdo que mis manos todavía hormigueaban un poco. No por la bofetada, sino por el hecho de que realmente había llegado a un punto en el que ya no podía seguir tragándome todo. Me senté en la cocina hasta que mi marido llegó a casa, le conté lo que pasó. No hizo muchas preguntas. Simplemente se quedó allí con esa mirada tranquila que tiene cuando ha pasado la ira y está en algún lugar más profundo. Preguntó una cosa. ¿Cerraste la puerta con llave? Asentí. Y luego le conté la parte que realmente me molestaba, que ninguno de ellos preguntó siquiera cómo estaba mi hijo. Ni una vez. Ni un solo mensaje de mi madre o mi padre o nadie. Habían pasado días y a nadie le importaba lo que esa noche le había hecho. Nadie preguntó cómo estaba durmiendo. Nadie preguntó si había hablado. Todo lo que les importaba era su hipoteca, su imagen, su vergüenza. Esa noche, acordamos. No más contacto, no más llamadas, no más culpa, no más fingir que les debíamos nuestra ayuda solo porque compartíamos sangre. Pero el universo no quería hacerlo tan fácil. Porque 2 días después, mi madre apareció en nuestra puerta y no vino sola. Era alrededor del mediodía cuando escuché el golpe. No fuerte, no agresivo, solo constante. Me asomé por la ventana delantera y allí estaban. Mi madre de pie, recta, como si estuviera a punto de dar una presentación. Mi padre un paso detrás de ella, con las manos en los bolsillos del abrigo, pareciendo que preferiría estar en cualquier otro lugar. Pensé en fingir que no estaba en casa, pero mi marido estaba arriba trabajando y mi hijo estaba en la sala viendo televisión. No quería que lo despertaran o crearan una escena, así que abrí la puerta a medias y salí.
Ella no perdió el tiempo. Dijo que solo quería hablar para aclarar toda esta situación, que todos estaban todavía sensibles y molestos, y que si simplemente nos sentábamos y hablábamos como adultos, podríamos superar esto. Lo hizo sonar como si fuera un desacuerdo sobre una receta o un comentario accidental, no una traición completa a la confianza de mi hijo en su propia familia. Le pregunté directamente, ¿entiendes siquiera por qué estamos molestos? Ella dijo, por supuesto, pero los niños son más fuertes de lo que piensas, Lisa. Él estará bien. Como si todo fuera un inconveniente menor. Como si mi hijo no hubiera estado casi en silencio desde el casi accidente. Como si no hubiera empezado a tartamudear. Como si no hubiera sido objeto de burlas por parte de su propia prima mientras todos se sentaban y no hacían nada. Entonces ella soltó la verdadera razón por la que vinieron. Dijo que mi hermano no tenía idea de que íbamos a retirarnos del apoyo hipotecario. Que no está listo para asumir eso, no después de las fiestas. Que podríamos haberle dado una advertencia y que solo un mes más, solo enero, le daría suficiente tiempo para resolver las cosas. Ni siquiera se planteó como una solicitud. Se expresó como algo que cualquier hermano decente obviamente haría. Le pregunté si había hablado con él sobre lo que hizo su hija. Ella vaciló, dijo algo como, los niños dicen cosas, no puedes vigilarlo todo. Eso fue suficiente para mí. Pero entonces mi padre habló por primera vez. Dijo que estábamos haciendo una escena por nada. Que tartamudear no es el fin del mundo. Y que si no hubiéramos sido tan rápidos en entrar en pánico después del incidente en la calle, tal vez nuestro hijo no habría hecho un gran problema de ello tampoco. De hecho, dijo, tienes que dejar de mimarlo. Los niños se recuperan, pero solo si sus padres los dejan. Mi marido escuchó eso desde las escaleras. Bajó y se paró junto a mí, tranquilo. Los miró a ambos y dijo que no quería escuchar otra palabra, que había dejado que esto continuara el tiempo suficiente. Y luego, sin levantar la voz, sin parpadear, les dijo que si volvían a aparecer, si alguna vez intentaban hacerme sentir culpable o pasar por encima de él, presentaría un informe a la policía. Dijo que cada pago que habíamos hecho en su nombre, más de 2 años, estaba documentado. Dijo que ya había hablado con alguien sobre si podría considerarse coacción financiera, y que si no querían que las cosas fueran por ese camino, necesitaban retroceder permanentemente. Mi padre se puso pálido, no visiblemente asustado, pero inquieto. Mi madre se rió como si no pudiera creer que él hubiera dicho eso, pero vi la forma en que agarró su bolso. Se fueron sin decir otra palabra. Cerramos la puerta y la cerramos con llave. Por primera vez, eso no se sintió dramático. Se sintió correcto. Esa noche, mi hermano envió un último mensaje, uno largo, lleno de justificaciones a medias. Ataques a mi marido, y una advertencia de que yo estaba destruyendo a la familia por un niño que probablemente ni siquiera recordará esto en un año. Dijo que me estaba poniendo del lado de la gente equivocada. Dijo que me arrepentiría de esto. Mi marido lo leyó, me entregó el teléfono, y yo misma lo borré. Nos sentamos en el sofá más tarde esa noche, tranquilos. Nuestro hijo tuvo un buen día. Se había reído mucho, trató de contar una larga historia sobre un gato robot que había inventado. Y sí, tartamudeó a través de ella, pero no se detuvo. Eso fue un progreso. Ya no parecía asustado. Y mientras estaba sentada allí, me golpeó. La parte más dolorosa de todo esto no fue perder la conexión con mi familia. No fue el drama, los gritos o el dinero. Fue el silencio. Ninguno de ellos había preguntado cómo estaba mi hijo. A ninguno de ellos le importaba. El silencio no duró. Después de que se cerró la puerta a mis padres, después de que mi marido les advirtió rotundamente, las cosas se calmaron durante unos días. No fue pacífico. Era el tipo de silencio que acumula presión. Como el aire antes de una tormenta. Mi marido dijo que se estaban reagrupando y supe que tenía razón. Mi familia no deja pasar las cosas. Simplemente esperan y luego atacan de lado. El primer intento llegó a través de Megan, mi prima. No me había hablado en más de un año y de repente recibo este mensaje azucarado en Instagram. Abrió con, hola, amor. Solo quería saber cómo estás.
Espero que estés bien. Luego cambió inmediatamente a la familia está muy molesta. Sienten que estás cortando a todos por un malentendido. Ella no había estado en la cena. No tenía ni idea de lo que pasó, pero eso no le impidió dar su opinión. Dijo cosas como, todos son adultos. No pueden simplemente hablarlo. Y, sé que tu hijo está pasando por un momento difícil, pero no dejes que eso arruine a la familia. Arruinar a la familia. No respondí. Simplemente la bloqueé. Luego mi tía me envió un correo electrónico. Un correo electrónico real, formal y pasivo-agresivo, como si estuviera escribiendo a un departamento de recursos humanos. Dijo que mis padres estaban angustiados, que no podían dormir, que mi padre lo estaba tomando especialmente mal, y que yo debería ser la persona más madura y hacer las paces antes de que esto se convierta en algo permanente. Dijo, la vida es corta, Lisa. No quieres mirar atrás y arrepentirte de sacar a tu familia de tu vida. Y eso fue todo. A eso se reducía siempre. A que yo los perdonara para que no tuvieran que sentirse incómodos. No llamaban porque les importara mi hijo. Llamaban porque extrañaban el apoyo. La imagen, la conveniencia de que yo fuera quien siempre mantenía todo unido, incluso cuando no lo merecían. Le mostré el correo electrónico a mi marido. No dijo mucho al principio, solo lo leyó en silencio. Luego se levantó, subió las escaleras y bajó una hora después con una carpeta gruesa y una expresión seria. Me la entregó. Dentro había copias de cada pago que habíamos hecho hacia la hipoteca de mi hermano, cada transferencia bancaria, cada recibo de Venmo, cada préstamo que nunca llamamos préstamo. 2 años de transacciones cuidadosamente documentadas, organizadas por mes. No me di cuenta de cuánto era realmente hasta que lo vi todo junto. Más de $41.000. Mis manos temblaban. Creo que finalmente me di cuenta de lo lejos que había llegado tratando de mantener a la familia unida mientras se reían de mi hijo, se burlaban de su trauma y me llamaban a mí el problema. Mi marido me miró a los ojos y dijo, hemos terminado. Si intentan algo más, vamos por la vía legal y esta vez no esperaré. Le creí. A la mañana siguiente, mi padre llamó. Dejé que fuera al buzón de voz. Su voz era plana y fría. Dijo que estaban listos para superar todo si nosotros lo estábamos. Dijo que lo habían hablado y que era hora de detener el drama. Dijo palabra por palabra, seguimos siendo tu familia, Lisa. No dejes que un mal momento borre toda una vida. Se lo puse a mi marido. Sacudió la cabeza, tomó mi teléfono y escribió un mensaje a mi hermano. No enojado, no emocional, solo definitivo. Esto se acabó. No contactes a Lisa de nuevo. No contactes a nuestro hijo. No aparezcas aquí. Si lo haces, escucharás de un abogado, no de nosotros. Luego bloqueó su número en nuestros 2 teléfonos. Pero no había terminado. Llamó a nuestro abogado e hizo notariar todo. No para demandarlos, sino para que pudiéramos probar exactamente cuánto habíamos pagado si alguna vez intentaban darle la vuelta a esto. Si alguna vez intentaban decir que estábamos siendo irrazonables o si intentaban hacernos sentir culpables de nuevo. Por primera vez, sentí que estábamos parados sobre tierra firme. Más tarde esa noche, mientras nuestro hijo dormía, me paré en el pasillo y lo miré durante mucho tiempo. Estaba acurrucado en la cama con su tigre de peluche, respirando lenta y uniformemente. Había tenido un buen día. Sonrió. Su tartamudez todavía estaba allí, pero ya no parecía tener miedo de ella. Eso era todo lo que necesitaba ver. Mi marido se acercó detrás de mí y dijo, no pueden tocar esto. Nunca más. Y supe que habíamos tomado la decisión correcta. Por primera vez en años, nuestra casa se sentía como nuestra. El silencio finalmente se sentía como paz. La parte más difícil no fue cortarlos. Fue darme cuenta de lo fácil que lo hicieron. Después de todo, la cena, las burlas, los mensajes, las visitas a la puerta, la culpa. Ninguno de ellos hizo un seguimiento para preguntar cómo estaba nuestro hijo. Ninguno de ellos se acercó solo para decir, está bien. Ni una sola vez. Todo se trataba de pagos,
poder, orgullo. Después de enviar ese mensaje final y bloquearlos, todo se quedó en silencio. Pero esta vez, no era un silencio lleno de tensión. Estaba limpio. Mi marido lo llamó espacio para respirar. Y yo también lo sentí. El tipo de tranquilidad que te permite pensar con claridad sin estar constantemente preparándote para otro viaje de culpa o giro emocional. Empezamos a centrarnos en nuestro hijo. Realmente enfocarnos. Lo llevamos a terapia del habla 3 veces a la semana. Encontramos a esta increíble terapeuta que no lo trató como un caso, sino como una persona. Ella nos dijo desde el principio, no está roto. Está reaccionando. Eso se me quedó grabado. No estaba roto. Estaba asustado, ¿y por qué no lo estaría? Casi lo atropella un coche a 10 pies de su puerta principal, luego tuvo que ver a su propia familia reírse en su cara cuando intentó hablar. Pero ahora teníamos tiempo. No más drama que manejar. No más dinero canalizado hacia la vida de otra persona mientras la nuestra se detenía. Empezamos a hacer cosas simples. Paseos de fin de semana, tortitas los domingos. Convertimos nuestra habitación de invitados en una sala de juegos, compramos un telescopio de segunda mano, lo llevamos a un centro de ciencias. Cualquier cosa que lo hiciera sentir normal de nuevo, cualquier cosa que le diera espacio para ser un niño. Y entonces, una mañana, de la nada, entró en nuestra habitación mientras todavía estábamos medio dormidos, se sentó en la cama y dijo, no perfectamente, pero claramente, podemos ir a Disneylandia. Ambos nos congelamos. Luego nos miramos el uno al otro, y luego nos levantamos y reservamos el viaje. Fuimos el siguiente fin de semana. Empacamos ligero, lo mantuvimos simple. Montó en el carrusel 3 veces, se aferró a mi marido como si su vida dependiera de ello durante Piratas del Caribe, y probó todo tipo de helado que tenían. Todavía tartamudeaba, pero ya no parecía tener miedo de intentarlo. Cada frase era una victoria. En el vuelo a casa, mi marido me apretó la mano y dijo, esta es la única familia que necesitamos. No respondí de inmediato. Estaba mirando por la ventana pensando en esa cena. La forma en que todos se sentaron allí mientras mi hijo era humillado. La forma en que nadie lo defendió, ni siquiera mi propia madre, ni siquiera mi padre. Y me di cuenta de algo. La sangre no es familia. La familia no pide silencio cuando tu hijo está sufriendo. La familia no se ríe cuando estás protegiendo a tu hijo. Y la familia no actúa como si el amor estuviera condicionado a lo conveniente que eres para ellos. No hemos sabido de ellos desde entonces. Todavía tengo esa sensación de opresión a veces cuando se acercan las fiestas o veo algo que me recuerda cómo solían ser las cosas. Pero se desvanece más rápido ahora. No los extraño. Extraño lo que pensaba que eran. Ahora lo sé mejor. Ahora protejo a esta familia. La que aparece, la que escucha, la que elige la amabilidad sin que se lo pidan. Mi hijo todavía está trabajando en ello. Algunos días son más difíciles que otros, pero ahora se ríe más, bromea más, y no tiene miedo de hablar, incluso cuando las palabras salen lentas. Yo, finalmente encontré mi voz también. La primera actualización. Pasaron 2 semanas. Disneylandia ya se sentía como un sueño. Nuestro hijo había comenzado a llamarlo el lugar más feliz del mundo en su forma dulce y entrecortada. Todavía tartamudeaba, pero ahora había una confianza detrás de ello. Hablaba más, cantaba en voz baja, hacía preguntas. Había alegría de nuevo. Finalmente estábamos sanando. Y entonces sucedió. Fue un martes por la mañana. Me estaba preparando para llevar a nuestro hijo a terapia cuando vi un sobresaliendo del buzón. Sin franqueo, solo nuestro apellido escrito en letras de bloque, desiguales. Sin dirección de remitente, sin sellos. Alguien lo había puesto allí a mano. Ya lo sabía. Lo abrí allí mismo, junto a la acera. 4 páginas, todas mecanografiadas. Sin firma, sin nombre. Pero supe de quién era antes de terminar la segunda frase. Era de mi hermano. La carta no estaba enojada. Era peor que eso. Era manipuladora.
Dijo que había reflexionado y que lamentaba que me sintiera herida, pero que apoyaba a su hija. Dijo que los niños cometen errores y que era mi trabajo como madre ayudar a mi hijo a endurecerse en lugar de hacerlo más frágil. Dijo que los había cortado sin previo aviso y los había dejado en una crisis financiera muy real. Y luego la parte que hizo que se me revolviera el estómago. Dijo que tenía pruebas de los pagos y que buscaría asesoramiento legal si no resolvíamos las cosas. No era una amenaza. Era una advertencia disfrazada de falsa preocupación y lenguaje familiar. Un último esfuerzo desesperado para sacudirnos. Le mostré la carta a mi marido esa noche. Ni siquiera leyó todo. Escaneó la primera página, luego caminó tranquilamente hacia la oficina en casa, abrió el archivador y sacó la carpeta que habíamos creado. Dijo que cree que es el único con registros. Hicimos 3 copias de la carpeta, enviamos una a nuestro abogado, una a un servicio de almacenamiento de documentos, guardamos el original y luego, por primera vez, pasamos a la ofensiva. Nuestro abogado redactó una orden de cese y desistimiento. Era firme, clara y respaldada con todo. Fechas, cantidades, nuestra correspondencia, todo. El mensaje era simple. Esto termina aquí o va a la corte. Si nos acosaban de nuevo, presentaríamos una queja formal por manipulación financiera y acoso. Si contactaban a nuestro hijo de alguna manera, buscaríamos protección legal completa. Lo enviamos por mensajería. Recibo firmado. 2 días después, recibimos una respuesta. No de mi hermano, no de mis padres. De su abogado, una carta robótica y corta diciendo que acusaban recibo de la solicitud y se abstendrían de cualquier comunicación adicional. Sin disculpas, sin humanidad, solo el final. Y eso fue todo. Ha estado tranquilo desde entonces. Sin cartas, sin llamadas, sin golpes en la puerta. Nuestro hijo acaba de tener 2 semanas completas sin una sola regresión. Su terapeuta dijo que está asombrada no solo por el habla, sino por la chispa en él. Ahora está bromeando, tomándonos el pelo. Incluso se puso de pie frente a su clase la semana pasada para hablar sobre dinosaurios. Le tomó 1 minuto completo pasar la primera frase, pero lo hizo. Me paré afuera de su salón de clases después y lloré en el coche. Esa noche, celebramos. Nada grande, solo pizza, música y una película en el sofá. Pero se sintió como algo grande. Se sintió como todo por lo que habíamos luchado. Los límites, el silencio, la protección finalmente estaba floreciendo en algo que valía la pena tener. Todavía pienso en lo que hicieron, en lo que dijeron, en lo fácil que fue para ellos darnos la espalda en el momento en que dejamos de pagar por su comodidad. Pero ese capítulo está cerrado. No estamos mirando atrás. Construimos nuestra familia de adentro hacia afuera. No por sangre, no por culpa, no por tradición, sino por amor real. Y no pueden tocar eso nunca más.